Buenas amigos, bienvenidos a mi canal Ver Clase con el Prepar. Les traigo el primer ejercicio de ecuaciones diferenciales reducibles exactas. Veamos, si no cumple esta condición, es decir, que la derivada parcial de m con respecto a y sea diferente que la derivada parcial de n con respecto a x, entonces tenemos que aplicar el factor integrante. Vamos a ver cómo se hace. Voy a derivar a m con respecto a y parcialmente. Y digo, la derivada de 4y es 4, menos la derivada de una constante que es 0, y la derivada de n con respecto a x es igual a ¿qué? Aquí hay como un 1 porque multiplica 1, ¿sí? Entonces, la derivada de 1 es 0. Entonces, la derivada de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. Recordemos que cuando no aparece nada, hay un 1 que está multiplicando el diferencial de y. Entonces, como hay un 1, entonces digo, ¿cuál es la derivada de 1? 0. Es una constante. Vamos a aplicar el factor integrante. Entonces, el factor integrante es que lo siguiente. Y digo, voy a aplicar el factor integrante cuando h de x va a ser igual. Hay dos fórmulas. Entonces, a veces hay una fórmula que no nos sirve y hay otra que sí. ¿Cómo vas a saber si la fórmula sirve o no sirve? Va a servir cuando quede dependiendo de una constante o quede dependiendo solamente de una variable. ¿Ok? Si aplicamos h de x y no sirve, entonces vamos a integrar con respecto a x. Si sirve h de y, entonces vamos a integrar con respecto a y. Si no nos sirve h de x, entonces nos sirve h de y. Pero eso va a depender. Entonces, h de x va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial de m con respecto a y, que es 4, menos la derivada parcial de n con respecto a x, que es 0. Entre la derivada entre el valor de n. ¿Qué valor de n? ¿N cuánto vale? Acuérdense que n es lo que acompaña el diferencial de y, que es 1. Entonces, h de x es igual a 4. ¿Ves? Entonces, es igual a 4. Y digo, el factor integrante es la exponencial de 4 por el diferencial de x. Esto es igual a el factor integrante va a ser igual a la exponencial de la integral de 4x. Y ya. ¿Qué vamos a hacer con esta exponencial de 4x? ¿Qué vamos a hacer? Como nos sirvió. Vieron que nos sirvió, que nos dio una constante. Como nos dio una constante, entonces vamos a aplicar la integral con respecto a h de x. Imagínate que me fue dado 4x más y. Vieron que imagínate que nos fue dado 4x más y, el resultado. ¿Qué pasa? Este h de x no nos fue a servir. ¿Por qué? Porque está dependiendo de dos variables. Como está dependiendo de dos variables, entonces no nos sirve. Cuando no sirve, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la segunda fórmula. Pero en este caso, como me dio una constante, me sirve. Y me quedo con esa fórmula. Por eso hago estos dos recuadros. Si no nos sirve uno, vamos a intentar con el segundo. Se nos sirvió exponencial de 4x. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos este factor integrante y lo vamos a multiplicar por toda la expresión que nos están dando. Y me queda la exponencial de 4x que multiplica a 4y menos 4 tercios, más la exponencial de 4x por el diferencial de y igual a 0. Vamos a comprobar, recuérdense que si yo aplico este factor integrante se me reduce a una exacta. Vamos a ver si se colocó a una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a comprobar de la siguiente forma, derivando a m con respecto a y. Y digo, esta es una constante que multiplica una función, entonces la constante la dejo y ¿qué pasa? Derivo la función que es 4. Derivo nada más la función, entonces la derivada de 4y es 4 menos la derivada de una constante que es 0. Este 4x no lo derivo porque es una constante que está multiplicando a una función. ¿Qué pasa cuando una constante está multiplicando una función? La constante no la tomo y derivo solamente la función. Entonces, n de y, la derivada de n con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de exponencial de 4? 4 por exponencial de 4x. Y si nos damos de cuenta, la derivada son iguales. Y me da m de y es igual a n de x. Entonces, la formulita que aplicamos está buena
Y sé por qué se me redujo a una exacta. Como se me redujo a una exacta, ¿qué vamos a hacer? A integrar. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Vamos a integrar la función que nos sirva o que sea más fácil. Veamos. Tenemos la llave de la función con respecto a ¿qué? A x. ¿Qué va a ser igual a qué? Va a ser igual a lo que acompaña al diferencial de x. Aquí recuerden que este es un diferencial de x, me lo comí. El diferencial de x. ¿Qué es lo que acompaña al diferencial de x? Exponencial de 4x que multiplica a 4y menos 4 tercios. Y la derivada parcial con respecto a y es igual a exponencial de 4x. Entonces, ¿cuál vamos a integrar? La que sea más fácil para ustedes. Para mí la más fácil es esta. Se voy a integrar con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y. Van a agarrar que sea más fácil para ustedes. Va a ser igual al integral de ¿qué? Del exponencial de 4x por el diferencial de y. Porque estoy integrando con respecto a y. Si estoy integrando con respecto a y, coloco una constante que dependa de x. Entonces, ¿cuál integral de esta? La integral de esta es la función f de x, y, que va a ser igual a que al integral de qué? Al integral de exponencial de 4x de la integral del diferencial de y. Saco exponencial de 4x porque 4x es una constante porque estoy integrando con respecto a y y aquí me está apareciendo una x. Todo lo que sea diferente de y es 0, es una constante, más h de x. Entonces esto va a ser igual a la exponencial de 4x por y, más h de x, por f de x, y. Estoy aplicando los mismos pasos que en los videos anteriores de Sarna. ¿Cuál es el otro paso? Derivar. Si yo integré con respecto a y, voy a derivar con respecto a x. Y me queda la derivada de f de x es la derivada de f con respecto a x, que va a ser igual a la derivada de exponencial de 4x. La derivada de exponencial de 4x, ¿cuánto vale? 4 exponencial de 4x. Como me aparece una y, esta la y, como está multiplicando una función y y es una constante porque no depende, porque es diferente de x, ¿qué pasa? A y la dejo como estaba, porque acuérdense que cuando yo estoy multiplicando una función con una constante, la constante la dejo quieta y derivo la función. Y es una constante porque no depende de x, más h de x. H de x es que la derivada de h de x es h' de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Después que nosotros derivemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar. ¿Cómo vamos a igualar? De la siguiente forma. ¿Cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a x? ¿De cuánto vale esto? Vale esta parte que tenemos aquí. Y digo, exponencial de 4x que multiplica a 4y menos 4 tercios del 4 tercios igual a 4 de exponencial de 4x por y más h' de x. ¿Qué vamos a hacer? Igualamos. Es decir, ¿cuánto vale la derivada de f con respecto a x? Esto es lo que tenemos aquí. Perdón, esto es lo que tenemos aquí. Lo igualamos. ¿Y qué vamos a hacer? Despejar h' de x. Primero vamos a hacer distributivo este con este, que es 4 por exponencial de 4x por y menos 4 tercios de exponencial de 4x igual a 4 de exponencial de 4x por y más h' de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar h' de x. Me queda h' de x va a ser igual a ¿qué? A esto mismo. Esto mismo. Este que estaba sumando pasa a restar. Porque estoy despejando h de x por y. Entonces, estos dos son iguales. Como son iguales y tienen signo contrario, este y este se van. Y me queda h' de x igual
a menos 4 tercios de exponencial de 4x. ¿Qué vamos a hacer? Después que nosotros despejemos h de x, la derivada de h de x, ¿qué vamos a hacer? Integrar. Vamos a integrar la h' de x con respecto a x, la integral de menos 4 tercios de exponencial de 4x por el diferencial de x. Entonces la integral de esta es h de x. La integral de la derivada de h de x es h de x. Igual, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la constante. Pues no voy a sacar todas las constantes, voy a sacar una parte de ella. Voy a sacar menos 1 tercio de la integral de 4 exponencial de 4x por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque voy a hacer un cambio de variable de 4x. Entonces u va a ser igual a 4x. La idea de 4x es el diferencial de u entre el diferencial de x, es un cambio de variable, igual a 4. ¿Qué voy a hacer? Despejar de u. Y de u va a ser igual a 4 por el diferencial de x. Y lo que yo tengo aquí, digo, igual a menos 1 tercio de la integral de exponencial de 4x. 4x, ¿cuánto vale? U. Que multiplica a 4 por el diferencial de x. ¿Cuánto vale 4 por el diferencial de x de u? Y digo, menos 1 tercio de la integral de exponencial de u. La integral de exponencial de u es exponencial de u. Pero ¿cuánto vale u? U vale exponencial de 4x más exponencial de 4x. Cuando esto vale h de x. Tengo h de x, ya lo hice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. ¿Cómo vamos a sustituir? Vamos a agarrar esta expresión y la vamos a sustituir. ¿Dónde? La vamos a sustituir en esta parte que tenemos aquí. Aquí, que está aquí. Este h de x lo vamos a sustituir aquí. Y digo, f de x, h es igual a exponencial de 4x por y más h de x. H de x es que es esto, que es menos 1 tercio de exponencial de 4x. Entonces, ¿qué hacemos? Este f de x, h, recuerden que es igual a 6, digo, este f de x, h, lo cambio por unas constantes, me queda exponencial de 4x por y más por menos 1 tercio de exponencial de 4x. No me paré a explicar exacta porque yo le había explicado en los videos anteriores. Lo que estoy aquí tratando de que ustedes sepan es cómo se resuelve o cómo se lleva de una no exacta a una que a un exacto. ¿Ok? Los dos pasos nuevos que ustedes están viendo son cuando son diferentes y el factor integrante. Y cuando multiplicamos el factor integrante por toda la función. Esos son los únicos pasos nuevos que están viendo con este video. Lo demás, que es el paso 4, 5, 6, 7 y 8, son los mismos que los videos anteriores. Pero lo expliqué poco a poco. Espero me hayan entendido. Hasta el próximo video. Nos vemos. Chao, chao.